Bueno, pues buenas tardes. Tenemos una tertulia un poco especial, una tertulia de Lugo realmente, que es lo más importante de personas de Lugo, para hablar un poquito de cómo va la liga y sobre todo el partido de mañana. Las caras se os hacen más que conocidas. Está con nosotros en la parte superior de la pantalla Barba Santa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Y en la Buenas parte tardes. inferior, pues bueno, no sé si presentaros a esta persona o ya sobra ello, ¿no? Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, buenas tardes tanto a Álvaro como a ti, José Luis. Y bueno, a ver qué contamos. De Ramiro poco tengo que deciros, más que es un pilastre importante dentro de la historia del Breogán, tanto a nivel deportivo como también en otro apartado que mucha gente desconoce, el apartado directivo, ¿no? Si quieres hablamos un momentito sobre esa época tuya, porque para mí resulta importante ese momento dentro del club. Sí, bueno, ha sido una oportunidad en un momento determinado. Coincidí justamente pues, en un momento delicado de Breogán. Estábamos en Liga LEB con intenciones de volver a ACB, pero que se frustraron en ambas ocasiones. Coincidí en la presidencia con Raúl, Raúl López, presidente del Breogán y a la vez directivo y presidente también de Monbus. Y ahora, pues, presidente del Obradoiro, ¿no? Bien, hice un poco la función que venía a hacer en este momento de presidente social que hace Salva Arco, ¿no? Un poquito conectando la Fundación Breogán, estudiantes, y en aquel entonces pues se movían cerca de, gracias a Cristino y a toda su gente, pues hemos conseguido movilizar en aquel entonces casi 6.000 jóvenes en toda la provincia para llevar a cabo actividades relacionadas con el baloncesto. Ha sido pues muy gratificante, la verdad. Fue una experiencia positiva, aunque con el lado pues, negativo de no poder ascender a ACB. Pero bueno, ha sido positiva, sobre todo. Un placer tenerte con nosotros, bien lo sabes, tanto en el grupo donde participas casi diariamente como en esta tertulia. En cuanto a la actualidad, tenemos a un Breogán con 8-8, o sea, estamos justo en el 50-50, mañana se tiene que romper, obviamente, ese equilibrio. Álvaro, ¿tú qué opinas? ¿Cómo se romperá ese equilibrio? ¿A favor, en contra? Yo me temo que se romperá en contra. La victoria mañana en Wizzing Center, aunque insisto nuevamente, es posible, las posibilidades son muy remotas. Nos encontramos con un Madrid que tiene mucho físico. Nosotros este año hemos sufrido mucho con equipos físicos. Sin embargo, la semana pasada Unicaja nos ganó más por físico que por acierto, impidió nuestros tiros. Y mañana Real Madrid es un equipo que no tiene más físico que Unicaja. Por lo tanto, yo el partido de mañana me temo que el equilibrio se romperá en nuestra contra. ¿Qué hacer? Luchar hasta la extenuación. Quizá la semana pasada, en algún momento, hemos estado quizá intimidados por el físico de Unicaja, quizá en un momento de impotencia, pues a lo mejor nos puede facturar algunos momentos. Mañana tenemos que luchar hasta la extenuación. Pronosticar victoria de Breogán, pero me temo que el pronóstico tiene que ser desfavorable, en cierto modo, por lógica. Ramiro, a mí las estadísticas me gusta mucho leerlas e interpretarlas y comprenderlas, ¿no? Pero bueno, el tema ayer del Madrid es un tema puntual, un 12% nada más en triples, 3 de 25, lo que me hace a mí es realmente temblar con ese 3 de 25. No sé cuál es un poco tu perspectiva hacia el partido de mañana. Bueno, el tema estadístico con un equipo como el Madrid, con tanto talento, es un poco aleatorio. De pronto mañana te pueden hacer un 60%, te pueden hacer un 50% y te quedas ahí. Madrid es talento puro, todos sus jugadores tienen una calidad maravillosa
y es una cuestión de partidos, ¿eh? Y volvemos un poco al partido a partido. Cada partido es diferente, cómo sales a jugar, qué sensaciones tienes. Lo mismo que le ha pasado a Breogán, ¿eh? Sus estadísticas en triples son negativas y son muy bajas. Lo mismo que en tiros libres. Bueno, la cuestión es que en ese sentido las estadísticas aquí no funcionan. A mí me parece que no funcionan adecuadamente. En cuanto a la jornada, se abre hoy dentro de un ratito con el Fuenlabrada-Murcia, posteriormente tenemos Tenerife contra Betis y por último en el día de hoy Manresa contra Unicaja. ¿Cuál es vuestra valoración de estos tres partidos? ¿Qué puede suceder en ellos? Yo creo que ambos, en todos esos partidos el pronóstico está muy claro. Fuenlabrada es un equipo, bueno, limitado y ante Murcia, con problemas económicos, que ante Murcia yo creo que no podrá conseguir la victoria. Después, el otro partido de Betis, el Betis perdió su referencia a Shannon Evans. El Betis empezaba y terminaba en Shannon Evans. Habiendo perdido a Shannon Evans, ganarle al Tenerife, ¿dijiste qué es? El partido es Tenerife-Betis. Y el último de ellos, Manresa-Unicaja. Pues que el Betis gane el Tenerife en su situación actual, yo creo que es una quimera. Es una quimera. Y No, Unicaja, Ramiro, entiendo que es una jornada de ganar mucho y perder muy poquito, ¿no? Porque voy a leer todos y me gustaría que hicieras un análisis de la jornada completa. Yo creo que es una jornada para ganar y no para perder. Hablábamos de Fuenlabrada-Murcia, por una parte, Tenerife contra Betis, Manresa contra Unicaja, uno que no está en nuestra liga a día de hoy, Barça contra Bilbao, y posteriormente también mañana tenemos Obradoiro contra Baskonia en Santiago, Granada-Girona, ese sí es un partido importante, uno de los dos obviamente tiene que conseguir la victoria, Valencia-Vázquez contra Zaragoza y el Madrid contra nosotros. Pues vamos a ver, yo creo que un poquito acompañando las palabras que antes comentaba Álvaro, sobre todo, a ver, cada partido es un mundo y habrá que luchar, y cada uno de los equipos que además están jugando la pelea por salir de los puestos de abajo y por los puestos de la Copa, pues evidentemente esto es lo que llevará a que los equipos vayan a luchar. Hoy, pues yo tengo claro que a Breogán, ¿qué le beneficia? Le beneficia básicamente una victoria de UCAM Murcia, una victoria de Tenerife y una victoria de Unicaja. Quedan acá abajo tres equipos con 3 partidos. La diferencia es sustancial, son 5 partidos de diferencia. Con una segunda vuelta, evidentemente, marcan unas grandes diferencias, ¿no? Esa es, en la parte de hoy, la que nos puede beneficiar. Luego, evidentemente, yo creo que Breogán tiene pocas o nulas o casi ninguna opción para irse a la Copa. Tenemos partidos como Surne Bilbao, que juega en Barcelona sin opción. Creo que Obradoiro tampoco va a tener con Baskonia, aunque Obradoiro en su cancha también es peligroso, porque ahí lo demostró con Barcelona, ¿no? El partido más conflictivo que puede haber, pues está un Covirán que viene de perder y que está intentando cambiar, ha cambiado en pivot, en Doye, y Girona, que está en una espiral ascendente, pues va a ser el partido más igualado en ese caso, ¿no? Los demás, pues son partidos que se escapan un poco de la esfera en la que estamos jugando Breogán. ¿De Valencia-Zaragoza? Valencia-Zaragoza yo no le veo ninguna. Y además, bueno, el hecho de haber incorporado en este momento a Shannon Evans, creo que es, importante, es un pilar. También tiene que acoplarse y tiene que ver que allí no va a ser el papel que tenía en Betis, ¿eh? No va a ser el papel de que dominar, de jugar, de votar, porque Valencia es un equipo donde hay muchos
muchos jugones, ¿eh? Y desde luego va a ser diferente. Yo no le veo opción a Casademont en ese partido, a pesar de que haya también fichado, pero no le veo opciones, no le veo opciones. Y Joventut de Gran Canaria yo creo que está ya en otra liga, que es la liga superior, y ya no le veo opciones. El nuestro, pues, bueno, pues un poquito vamos a confiar en que si Breogán es capaz de hacer un partido serio como el que hizo en Murcia, como el que hizo en otras canchas, pues evidentemente siempre hay opciones, ¿eh? Ramiro, entonces por lo que te estoy escuchando y leyendo en tus palabras, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Es una jornada para ganar mucho y no perder absolutamente nada, ¿no? Y no perder nada, efectivamente. Breogán ahí se asienta, hay una diferencia tremenda, o sea, estamos para finalizar la primera vuelta y básicamente las diferencias son 5 partidos, ¿eh? 5 partidos. 5 partidos que en ACB darle la vuelta dar un vuelco en la clasificación con solo una vuelta, pues yo creo que es cuando no han sido capaces y no han sido capaces de ganar y de demostrar que pueden ganar, porque son equipos endebles, son equipos que juegan con presupuestos muy limitados, con jugadores que lógicamente pues están cambiando, porque todas las plantillas, Carplus ha cambiado, Betis ha cambiado, Basi está cambiando la plantilla constantemente y Casademont también. Son equipos que están en la misma línea que Breogán, presupuestos ajustados, jugadores que se fichan para ver si cumplen una buena temporada, pero cuando no la cumplen, pues lógicamente los equipos deciden ajustar sus plantillas y cambiar y probar otro tipo de jugadores. Pero... ¿Nos interesa una dinámica positiva otra vez de Granada o vuestra preferencia es que gane Girona? Yo Bueno, quizás prefiero que... Perdón. David, adelante, por favor. No, yo creo que en este momento nos interesaría más que ganase Girona y dejar abajo a Granada. Sobre todo porque Granada tiene que venir aquí. Yo opino lo mismo. Yo opino lo mismo que Ramiro. Nos es preferible que Girona, nos es preferible gane Girona y a dejar un poco a Granada. Más que nada, teniendo en cuenta que por el momento, a falta de su visita, con el Granada tenemos average negativo. ¿Y cómo estáis viendo a día de hoy un poco análisis de la plantilla del Breu? En global, para el último partido, obviamente, Málaga, pues es el que tocan todas las temporadas. Un día malo en la oficina lo tiene cualquiera y ya está. Pero ¿cómo valoráis la temporada, Ramiro? Yo la temporada la considero pues un poquito, considero que es brillante. Brillante porque llegar aquí con 8, sobre todo con 5 victorias fuera, ¿no? Creo que es lo más positivo y sobre todo porque en principio yo creo que nadie confiaba claramente que pudiésemos estar ahí, casi en la mitad de la tabla, por no decir en la mitad, porque estamos 4 equipos con 8 partidos ganados y 8 perdidos. Entre ellos Valencia Basket, que tiene lógicamente un presupuesto de Euroliga, evidentemente. Yo creo que la temporada, en este momento, yo la daría por muy buena, porque a pesar de que todo el mundo creíamos que nos faltaría un jugador interior fuerte, a pesar de que Zanjab está, para mi gusto, está haciendo una temporada súper brillante, y luego hay jugadores que están haciendo muy buenos números. Nakic a mí me está gustando mucho, me está gustando el otro jugador serbio. Nenadic, pues no es un jugador que vea para Breogán y es de lo que más me está defraudando, efectivamente. Luego la plantilla, pues con Arteaga, que era un tercer pívot, resulta que está casi pues ahí, demostrando que es un segundo pívot importante, con muchos minutos, y la prueba es que se ha quedado mejor valorado en los 3 últimos partidos, 2 de ellos, ¿no?
Sí, el equipo, me falta que el base, nuestra base, se decida a tirar un poquito más, que no tenga miedo. Es un jugador que además tiene ímpetu, está conociendo la ACB, yo creo que es un jugador importante para el equipo. Yo creo que lo está haciendo en general bien, a pesar de que es eso, es tímido hacia el tablero, pero con ganas y con fuertes entradas, es muy ágil en las entradas, con mucha fuerza. Sergi para mí está haciendo una buenísima temporada, como siempre. Yo creo que es un jugador que es increíble, con lo cual en general la plantilla yo creo que está bien. Me fallan dos jugadores así un poquito, pero en realidad lo que estábamos comentando, que la temporada en este momento para mí es brillante. Álvaro. Muy positiva. La verdad es que haber acabado, haber llegado ya al último partido con 8 victorias ya es muy positivo. Tengo que decir que yo no lo esperaba. Yo al principio de temporadas tuve muchas dudas en el equipo, sobre todo por la juventud de algunos de sus jugadores, de Brajkovic, de Jonas. Yo al principio estaba muy escéptico. Tengo que reconocer que la primera temporada esta primera vuelta ha sido realmente brillante. Hemos tenido mejor, en algún momento mejor hemos pecado, más que pecar, hemos pagado el peaje de excesiva juventud de algunos jugadores, o algunas jugadas, algunas decisiones de jugadas, algunas cosas. Quizá hemos pagado un poco en una derrota, fue más por inexperiencia de los jugadores que por métodos de equipo contrario. Pero desde luego, esta primera vuelta ha sido muy positiva. Yo destaco también, igual que Ramiro, destaco a Hub, un jugador que quizá no sea muy corpulento, pero tiene una técnica individual absolutamente magnífica. Su juego de pies es de Euroliga. También destacaría, pues un poco también destacaría a Momirov, un jugador que yo no comprendía su rol. Yo veía que no jugaba, que no tiraba, pero me he fijado que su aportación defensiva no es fundamental. Sergi García por fin encontró un equipo en que puede consolidarse después de haber sido un poco un trotamundos de varios equipos por la liga. Y después Brajkovic, yo es un jugador que, bueno, que lo veo con posibilidades, lo que decía antes, muy inexperto. Desde luego, magistral, absolutamente magistral, el trabajo de Mersic, absolutamente magistral. En relación con jugadores, asignación de roles, desde luego, para mí, nuestra brillante situación tiene mucho que ver, más de la mitad, con el trabajo de Mersic. De hecho, quería hablar yo ahora, Ramiro, del salto cuantitativo quizás con la entrada de este entrenador, ¿no? Con otro tipo de lectura, otros roles. No sé la opinión que tienes al respecto. Bueno, yo a veces soy un poco escéptico con él, la verdad. Me parece que sí, es cierto que ha hecho un buen trabajo y tampoco se puede negar todo lo que ha hecho. Pero a veces tiene una serie de cambios que a mí no me gustan, o por lo menos yo no los valoro positivamente. Efectivamente, hay dos jugadores que ha nombrado Álvaro, como son Momirov y Sergi, que efectivamente están dando un resultado y que él utiliza mucho. Y sorprendentes los dos, bajo mi punto de vista, efectivamente han sido importantes. Pero luego utiliza muchísimo a Nemanja, que yo, a pesar insisto, creo que es un jugador de Liga Balcánica, no es un jugador para ACB. Ahí es donde le veo posiblemente el punto más flaco para mi gusto en ese tema. Es exigente, ha hecho un equipo, y es la parte más positiva, ¿no? El haber creído y en haber conjuntado pues un equipo desmelenado, ¿no? Del año pasado, como marcharse Musa, Kalinowski, Iván, Cruz, y bueno, pues la verdad es que se ha ido toda la gente. Entonces, volver a hacer un equipo realmente es difícil, conjuntar todas las piezas, y efectivamente ahí sí que lo ha conseguido. Ha intentado
ha intentado efectivamente que el equipo sea un equipo que defienda determinados, aunque a veces hay partidos que efectivamente, como el del otro día, que ha sido un desastre. Si os dais cuenta, al principio ha utilizado muy poquito Arteaga, cuando al final ha tenido que sacarlo, porque lógicamente lo que decía un poco Álvaro también, Luka Brakovic, pues es un jugador muy, muy joven, inexperto y que le falta mucho peso para estar en una liga como la ACB, ¿no? Pero bueno, le está sacando efectivamente con la plantilla que tiene, pues le está sacando gran rendimiento y lógicamente es el culpable en cierta medida de la situación del equipo, que es la que hay y la que decíamos. Creo que es una brillante trayectoria y para mí positiva su valoración, muy positiva. Aunque, lógicamente, todos somos críticos en determinados momentos, pero yo creo que está por encima de esa crítica la situación del equipo y lo que ha conseguido. O sea, creo que su calificación al final es brillante como la de Breogán. Ramiro, una persona de club de toda la vida, como jugador, vuelvo a decirlo anteriormente, comentado como directivo. El otro día en la reunión comida de confraternidad con tus compañeros del Obradoiro, se empieza a notar que el Breogán está consiguiendo un asentamiento como club en la Liga CB. Bueno, pues esto es una pelea de temporada a temporada. Si consideramos que lo que dicen otras, o una frase que se utiliza mucho de partido a partido, pues esto es temporada a temporada. Es lo que acabábamos de comentar. Tú piensas lo que ha sido el Breogán el año pasado, con la cantidad de jugadores que se han ido, porque de la plantilla del año pasado nos hemos quedado exclusivamente con los hermanos Quintela y lógicamente con Lukovic. O sea, estás hablando de una plantilla de 12, has traído a todo el equipo. Todo el mundo confía siempre cuando fichas que te va a dar el resultado, que es un poco lo que comentábamos anteriormente, las plantillas de los equipos que están abajo, tanto Manresa, que ha cambiado varios jugadores, lo mismo le ha pasado a Betis, lo mismo le está pasando a Carplus. Entonces, bueno, lógicamente fichas pensando en el mejor rendimiento de esos jugadores. Y pues es lo que preveemos, que es cierto que la masa social, es cierto que el equipo y que hay jugadores que han querido quedarse ya y también pues consideran que Breogán es un equipo de toda la vida de ACB o quiere ser de ACB y entonces, bueno, pues también tendremos más opciones. La pena ha sido jugadores como Iván Cruz, que estaban asentados aquí y que podían haber dado un buen rendimiento este año, pues han ido a un equipo y no ha podido ni jugar minutos y ahora mismo está en Zaragoza, ¿no? Ha salido de Tenerife para allá. Entonces, bueno, esto es un juego y en el juego está en el que esos jugadores den el rendimiento adecuado. Yo espero y confío que el hecho de llevar a una masa social de 5.000 y pico personas, Breogán, a través de mejora del presupuesto, yo creo que es lo que tenemos que conseguir, estabilidad, como la ha conseguido Obradoiro. Obradoiro ahí ha demostrado que ya lleva más de 10 temporadas en ACB y es lo que queremos los lucenses y los que hemos sido practicantes del baloncesto. Y para la ciudad es un éxito mantener, si no 2, 3, las temporadas que sean. Es muy difícil. Pensad que el presupuesto Breogán es de los más bajos, si no el más bajo de ACB. ¿Recuerdas alguna anécdota especial que te agrada a ti, que quieras compartir de algún partido contra el Madrid? No, la verdad es que no tengo ninguna. Simplemente yo creo que el haber ganado aquí al Madrid en algún momento determinado, pues ha sido posiblemente
una de las satisfacciones mayores, ¿no? Y también, bueno, el hecho de en algún momento y en algún partido en el antiguo pabellón de deportes del Real Madrid, al Madrid se le ha puesto muy cuesta arriba el ganarnos, ¿eh? Con lo cual no tengo así ninguna anécdota especial de... Yo recuerdo una, Ramiro, Álvaro, que había, creo que había sido Miguel Ángel Antúnez en el Raimundo Saporta, ¿no? Una victoria de Breogán. ¿Puede ser? Sí, 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 yo creo que sí. efectivamente, yo recuerdo también. Recuerdo, sí, sí. El 99-2000, quiero recordar. No, perdón. Al año siguiente. Una temporada que Real Madrid fue aciaga, que habíamos ganado los dos partidos, aquí en Lugo y en Madrid. Y de hecho, el Real Madrid quedó clasificado por debajo de nosotros al final de la clasificación. Había quedado el Madrid en 10º lugar, nosotros en 9º. Es un detalle, vamos, anecdótico que hoy en día, claro, es difícil imaginar que vamos a haber superado al Real Madrid de la clasificación general. Sin embargo, sucedió. Como mayor anécdota recuerdo eso. Sí, es cierto que ahí había sido efectivamente. Y ya casi Dime, dime. Anécdotas con Real Madrid, muchas desde luego, pero quizá la más señalada y la más impensable, yo me quedaría con esa. Yo recuerdo como si fuese hoy el partido que el otro día puse en el grupo del Jacobeo. Ver a Sabonis allí, aquello era increíble, ¿no? Entre otros muchos jugadores. Sí, sí, hombre, lógicamente el hecho de que el Madrid sea efectivamente un equipo de los mejores a nivel de Europa siempre trae jugadores, pero efectivamente Sabonis ha sido también un referente. Pero yo recuerdo los partidos con Mircea Delibas y con Dragan, Depay también. Garibay, y todos estos jugadores eran especialmente maravillosos. Dasen Pretovic, o sea, cualquier jugador que haya estado en la plantilla, pero hasta cualquiera. Jason Carroll, verlo jugar es que posiblemente hayan sido jugadores. El propio Fernando Martín, ¿no? Era impresionante verlo, ¿no? Yo creo que la plantilla a lo largo de toda la historia del Madrid nos ha traído la posibilidad de tener jugadores con un nivel altísimo, ¿no? Hombre, lo sorprendente es ver a un jugador como Sabonis, pero también hemos visto aquí cerca, pues, Luka Doncic, ¿no? También. Entonces ya ves los números que está haciendo ahora mismo en la NBA con 22, 23 años, batiendo todos los récords. Yo el otro día también hablaba con alguien, lo que le queda hasta 36, 37 años es un jugador es que no tiene límites ese jugador. Entonces, si vamos a comparar, claro, es que tampoco podemos comparar a un Sabonis con un pivot con un jugador como este que con 2-1 es base, alero, escolta, hace de todo, rebotea, es muy complejo. La suerte es que no es poder verlo y ya está, poder ver toda esa amalgama de jugadores tan maravillosa. Y bueno, insisto, el propio Fernando Martín era para mí un jugadorazo espectacular. Y también, pero bueno, estábamos con Delibasic, con Petrovic, todos han sido maravillosos. Y en concreto, en el puesto de base, Corbalán y Cabrera, para mí fue una pareja excepcional. Tú los conociste mucho más que yo, pero creo que una pareja excepcional, ¿no? Sobre todo Corbalán. También, pues Carmelo Cabrera, pues eso, Corbalán, Vicente Ramos, que también, y he tenido la fortuna de poder jugar algún partido contra el Madrid, y la verdad es que, bueno, Walter Serbia, es que ha tenido tantos jugadores, tan buenos jugadores, pero yo creo que
Corbalán ha sido un histórico maravilloso, ¿no? Los hermanos Ramos, cualquiera de ellos, o sea, Carmelo Cabrera, claro, es que eran épocas y situaciones diferentes, ¿no? Magia pura, ¿no? Carmelo Cabrera. Totalmente, pero es que ver a Sergio Llull también en su época, ahora por desgracia pues ha tenido una serie de lesiones que le han llevado a bajar un poco, pero bueno, sigue siendo un jugador absolutamente sorprendente, ¿no? Bueno, pero claro, las diferencias entre los nombres, Sabonis, Delibasic, Petrovic, Corbalán, el propio, pues lógicamente ahora marcan, ahora ya las plantillas están como mucho más igualadas, los equipos ahora mismo dividen el tiempo de juego de cada jugador, pocos llegan a tener 25 o 30 minutos escasamente ahí, entonces ya no hay esos jugadores tan referentes como había, ¿no? Antiguamente, como un Sabonis que efectivamente marcaba diferencias, como un Walter Serviat también lo mismo, ¿no? Jugadores que marcaron diferencias tremendas en los resultados de los partidos, ¿no? Últimamente vi en el grupo bastante crítica al juego de personalizar en una persona que juega en el Breogán, a Bradford. ¿Qué opináis de ello? ¿Está a un bajo rendimiento? ¿No es el jugador apropiado? ¿Sí lo está haciendo bien? ¿Qué es lo que opináis vosotros? Pues a ver, Álvaro, habla un poquillo tú. Arranca. Álvaro, arranca. Bueno, los jugadores en general yo veo bastante bueno. O sea, quizá lo que decía antes Ramiro, el bebé de Nemanja Nenadic, que es un jugador que no acaba de arrancar. Es un jugador que está estancado y no acaba de arrancar. Después, Sergi García, un poco irregular. Álvaro, estábamos hablando en concreto de Bradford. De Bradford, sí. De la participación de Bradford. Bueno, para mí ha sido, perdona Álvaro, pero en cambio para mí es cierto que ha sido un detonante en los primeros partidos, ¿eh? Sí. Evidentemente ahí ha marcado la diferencia muy importante y es cierto que luego los jugadores a lo largo de la temporada tienen subidas y bajadas, pero desde luego ha sido muy importante en el comienzo de este Breogán, ¿eh? No nos podemos... Es cierto, también, si bien vamos a mirar las estadísticas, pues los 3 últimos partidos han sido desastrosos, ¿no? 3-4 últimos partidos, evidentemente, no tiene el punto de mira acertado, pero no podemos olvidarnos que los primeros partidos yo creo que han sido magia pura la que ha sacado de sus manos. Él ha metido triples maravillosos y yo creo que todo el mundo confía que cuando coge el balón el triple llegue. Es cierto, en este momento tiene una mala situación, mal momento físico, pues, y le está llevando a... También es cierto otra cosa, que aparte de la situación de que pueda tener el bajón, los equipos hacen scouting. Y es evidente que le han puesto al mejor defensor siempre, ¿eh? Y evidentemente no dejan que tire, no le dejan espacio, él desesperadamente busca situaciones de uno contra uno, poder escaparse, pero los equipos todos hacen scouting para mirar. Y Scott ha tenido realmente un comienzo muy bueno, muy bueno. Yo no confiaba tanto en él y a mí me sorprendió. O sea que yo le doy todo el margen de confianza que esperemos y tal. Mañana puede ser un partido para él, ¿eh? Sí, puede ser, justamente. Con defensa más abierta para él puede ser, sí. Mañana puede ser un partido para él. Además de que para mí tiene una valoración muy importante dentro del Breogán por su veteranía. No, y ya ves que él mismo ha hecho declaraciones como que Veljko Micic era perfecto para el Breogán, o sea, él mismo ha asumido su papel de veterano, de hacer equipo, y yo creo que esa es la parte más importante,
también que en este momento vamos a considerar que ha sido un gran comienzo, que hay que darle el margen y que mañana puede explotar, o sea, que cualquiera. Y sobre todo ha hecho equipo. Álvaro, ¿tu opinión? Yo a Bamford le veo un poco de defecto de ser eminentemente anotador, que a lo mejor de juego aporta poco, en defensa y tal, aporta poco. Y claro, cuando entran los tiros o defienden bien, cuando ya han cogido, digamos, la medida, claro, su aportación al equipo disminuye mucho por ese tema. Porque yo, insisto, en mi opinión, lo veo eminentemente anotador y con poca presencia o poca participación en otras labores de juego. Ese defecto, entre comillas, que pondría yo a Bamford. Pero es un defecto, Álvaro, entre comillas, como dices tu defecto, pero un jugador que anota no puede hacer todo el trabajo dentro de. Lo que me agrada mucho es cuando sí se reúnen durante el partido, en momentos de faltas dentro del campo, ¿no? Y es él el que siempre reúne al quinteto para ordenar. Pues decía el tema veteranía, Sí. lo decía por eso. Es importante, no olvidemos que recibió el premio de mejor jugador del mes. Bueno, en los primeros partidos fue el que mejor recibió ese mes, mejor jugador de Estrella Galicia, precisamente por los partidos que hizo. Y lo que decía José Luis es cierto, él es el que reúne al equipo, es el que dirige, el que charla, cuando hay los tiros libres es el que coordina un poquito y ese grado de veteranía le da un plus. No es solo vamos a ver que anote y que defienda, no. También en el equipo hay que aportar esa sensatez que él es la que aporta. Pues un poquito más tenemos que hablar, porque creo que hemos tocado el partido de Madrid, hemos hablado un poco de sensaciones, cómo está el club concluyendo la primera vuelta. Le habéis dado los dos un aprobado bastante alto al equipo y esperemos que se mantenga. Ya para concluir, Ramiro, ¿qué posición final te gustaría, con los pies en la tierra, obviamente, en que se quedase el Breogán? ¿Virgencita, virgencita, déjame como estoy o no? Pues mira, virgencita, virgencita, déjame como estoy, estamos... la nota, lo que tú decías, un 8 creo que es una gran calificación, es un notable muy alto, más bien sobresaliente casi, llegamos. Y ahora mismo estamos en el puesto 10º, compartiendo ese puesto con Valencia, con Surne Bilbao y nosotros. Como Obradoiro, sí. Y Obradoiro. Entonces, me quedo ahí. Firmo ahora mismo ese puesto, maravilloso. Y yo creo que con la plantilla que tenemos, con lo que hemos tenido y con el presupuesto que tenemos, firmo ahora mismo ese puesto. Álvaro. Yo creo que el puesto en el que estamos ahora es un puesto muy aceptable para acabar la temporada. Acabar décimos es un puesto muy aceptable. Yo se me veo de Brogan un poco más arriba. A poco que los resultados de la segunda vuelta sean los que deben ser, yo se vería el equipo con posibilidades de disputar los playoffs. Un octavo puesto daría yo a Brogan. Si todo va como tiene que ir, yo creo que podemos acabar octavos o novenos. Más arriba de octavos ya no lo veo, pero el octavo puesto sí que lo podemos conseguir y con él poder disfrutar los playoffs. Insisto, siempre y cuando la segunda vuelta transcurra como tiene que transcurrir y excepto el tema de lesiones o cualquier circunstancia imprevista. Yo, mi opinión, difiere un poco de ti, Álvaro, la verdad. No les puedo hacer un poco pero difiere. Los equipos de abajo van a empezar a ganar. Cierto es que cuando juegan uno contra otro solamente hay una victoria, ¿no? Pero los equipos de abajo, hemos visto el año pasado Betis lo que hizo a final de temporada. Y sí, está con 3 victorias, 3 de los equipos, 4-5, luego está Girona con 6, pero estos equipos no van a ser los mismos de la primera vuelta, ni mucho menos. Que va. Ya lo han demostrado, lo han demostrado el año pasado. Fuenlabrada, lo ha demostrado Betis, Zaragoza. O sea, estos equipos van a pelear a muerte y la segunda vuelta nosotros, oye, estamos ahí. Tenemos que tener cuidado porque hay partidos buenos, pero también hemos hecho partidos muy malos. Y un partido malo como el que hemos jugado el sábado pasado en Unicaja contra un equipo como Casademón, como Covira Granada, te baja y perder
esa dinámica de partidos al final es mala y te puede dar un sustito, ¿eh? Yo creo que la parte buena es que la Liga, para mantenerse en la categoría, se va a jugar en el Pazo. Esa es la parte más positiva, aunque el resto de equipos se refuercen. Sí, sí, sí. Es un poco lo que decíamos al principio. La Liga hoy es una jornada, para mi gusto, muy importante, porque nos va a dar margen para poder hacer diferencia en el tema. Sería importante que Girona ganase en Granada, dejar a Granada con 5 partidos y quedan ahí, pero no nos olvidemos que son tres partidos los que llevan los 3 últimos, los otros 8. Y bueno, la ventaja es que tenemos Vasca-Verás en este momento ganado, pero también ellos pueden ganar aquí, ¿eh? Sí, el que mejor tenemos es con Manresa, obviamente. Sí. Está claro que es el mejor de todos. Pues nada, muchas gracias por este ratito que habéis regalado al mundo del baloncesto, y en otra ocasión volveremos a estar en contacto. Que gane mañana el Breu si puede ser, y si no, empecemos el partido ya con Granada con una dinámica muy positiva y competitiva, sobre todo. Pues nada, muchas gracias. Un abrazo para todos, que hoy es el Día Internacional del Abrazo. Muchas gracias. Es eso, un abrazo Álvaro, un abrazo José Luis. Hasta otro momento. Vaya todo muy bien. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego.